Pero para eso están Gabriela Bestel y Noelia Lescano, que son abogadas, especialistas en consumo, que representan a una ONG Nace un Derecho, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años que las ONG dedicadas a los usuarios y consumidores tenían una impronta, porque la gente iba hasta contaba, por ejemplo, no sé cuántos fósforos hay en una cajita, ¿no? En vez de 100 hay 99. Iban, se quejaban, le pagaban por decirte, ¿no? Una cosa así, ¿no? ¿Qué poder tenemos los usuarios, los consumidores en este momento? Todos. ¿No los usamos entonces esos derechos? ¿Nos ejercemos, digamos? Así es, así es. Antes que nada, gracias por invitarnos. Por favor, gracias, un placer. Que nos den un lugar de visibilidad a organizaciones como la nuestra. Los derechos están en la Constitución Nacional, están en los tratados internacionales. Lo ha dicho la Corte Suprema cuando le puso coto al aumento en agosto del 2016. Habló de razonabilidad, entre otras cosas. Y de audiencia pública que nos estaba realizando. Claro, y que no se estaba realizando. Pero bueno, una vez llevado a cabo ese trámite que fue en definitiva la audiencia pública, los aumentos siguieron y recién nos estaban informando de a cuánto están llegando. Claro, el tema es, porque uno dice aumentan, ¿no es cierto? ¿Cómo sabe uno si el aumento es el que debiese técnicamente corresponderle, porque es lo que fijó el gobierno, o si me están cobrando algo que no corresponde pese a ese aumento fijado por el gobierno? ¿Cómo es, María Belén? Bueno, gracias sí, como por la favor. colega por invitarnos en un día tan particular como lo que están llevando adelante todos los consumidores. La realidad es que prácticamente no pueden saber los consumidores cuál es el grado de incidencia concreta de esa tarifa. Y esto es claro porque la doctora acá nos enseñaba un poco del tema de cómo está regulado. Hay una normativa muy específica, que es la 24240, que es la ley al consumidor, y en un capítulo específico habla de los consumidores de servicios públicos domiciliarios. Eso es muy importante que todos los usuarios lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque hay desde el 25, 26, 27 hasta el 30 de ese articulado, de ese capítulo, explica cuáles son los mecanismos concretos que tiene este usuario para llevar adelante el ejercicio concreto y real de sus derechos. Ahora bien, eso está totalmente reglamentado. Lo que no tenemos de este otro lado como contrapartida es cómo los ejercemos si tenemos frenos frente a un poder tan concreto como el Poder Judicial. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo zanjar la vía administrativa, puedo llegar a un buen puerto, pero cuando me pongo a armar la demanda, a empezar a enumerar los sinnúmeros de infracciones que cometen las empresas prestatarias de servicios públicos, que además quiero dejar claro que son servicios públicos esenciales, ¿no? Porque a veces en este ir y venir de esta lógica de discusión constante de qué es derechos humanos y qué no, se está basando algo muy concreto, que es la categoría concreta de lo que significa los derechos humanos, puesto el acceso a servicio público. Exactamente, que es esencial, puesto ¿no? al servicio de los usuarios. Que lo necesito para vivir. Vos, Tengamos en cuenta algo, que son esenciales cuando se hace un paro o ahí nos dicen son esenciales, pero resulta que cuando los tenemos que pagar no son esenciales. Exacto. Es un bien de cambio, es un bien que está en el mercado y entonces tengo que pagar lo que quieren. Yo coincido con tu colega, que en un momento decía, yo no estoy tan de acuerdo con este tema de incremento y demás. Y es cierto, porque realmente nosotros no tenemos acceso a la información concreta, clara y veraz de lo que nos facturan. ¿Esto qué quiere decir? Cada usuario debería ejercer su derecho de pedido de información. ¿Esto qué es? Claro, que por le eso te pregunté, expliquen. ¿cómo hacemos para saber si nos cobran Esto bien es, o mal? obviamente, primeramente asesorarse con organizaciones como la nuestra, porque entiendo que Nos además llevan la boleta. nos llevan la boleta. Nosotros, bueno, ahora casualmente vamos a dar una charla el martes 14 de mayo. Pero que te expliquen específicamente qué de la boleta, porque vos en la boleta podés ver el consumo. Tienen que explicar exactamente cuál es la razonabilidad de tal o cual consumo, y tiene que estar específico en la boleta. ¿La razonabilidad? Sí, claro. Razonabilidad, que es lo que fijó la Corte Suprema. Exactamente, entonces te pueden dar un número, pero la realidad es que, por ejemplo, el PIS, que es el valor del gas en boca de pozo, no lo conocemos. No conocemos cómo está hecho. No. Hay denuncias de asociaciones muy importantes. Pero como Aotec. por eso es imposible. Entonces, es imposible. Lo que ustedes plantean desde el punto de vista técnico está bien.
pero desde el mundo, la vida real es otra cosa. Es muy difícil para un usuario resolver esta cuestión. Y vos lo que pasa que frente al riesgo de que si no pagás la factura, te cortan la luz, te cortan el gas... Bueno, igual primero tenés que pagar y después reclamar. Claro, lo pagás porque no hay... O sea, yo entiendo, pero es como una trampa sin salida. La verdad, mi sensación es esa, no... Es que estamos en presencia de una democracia de baja intensidad, claramente, donde los controles no están existiendo. Los entes que tienen que controlar, los entes reguladores, no hacen los controles. Pero esto no solamente lo vemos en los servicios domiciliarios, también lo vemos en las obras sociales. Nosotros estamos cansados de hacer amparos, prestaciones de salud de gente que se está muriendo porque las obras sociales no cubren con lo que por contrato tienen que hacer y necesitamos ir a un juez, hacer una demanda. Volvemos al otro. Mientras tanto te morís. Bueno, la gente llega a nosotros. El tema es que necesitamos como sociedad estar atosigando a todos los juzgados con este tipo de planteos yo no que puedo, tendrían que yo no puedo estar todo el tiempo recurriendo a un juzgado si me cobran la luz, el gas, el teléfono, el agua, la obra social. Es imposible vivir así. Además yo tengo que laburar, atender a mis hijos, cuidar mi vida. Pero ante la duda, digamos, existen estas ONG o... Pero ¿qué podés reclamar específicamente del aumento de la luz? Eso es lo que quiero saber para transmitirle a la gente. A nosotros ¿Qué podemos llegan reclamar? muchísimos casos de mala facturación, por ejemplo, de facturaciones indebidas. Lo que dice la normativa cuando hay una facturación indebida, ¿cuál es el mecanismo de acción que tengo como usuario? Bueno, hay una normativa. Creo que es muy engorroso explicarlo acá, es muy técnico, quizás aburrimos cuando te llega una factura, digamos. Cuando te llega una factura, la verdad es que muchos de nosotros quizás, si es baja, no la analizamos. La analizamos recién si es excesivamente onerosa. ¿Ves lo que decís vos? ¿Ves lo que decís vos? Es lo que me da la razón a mí. Decís, si llega una factura mal emitida, qué sé yo, con un precio alto, hay todo un procedimiento para hacer. Es muy engorroso explicarlo acá. Ya está, la respuesta está dada. Si es muy engorroso para explicarlo en 2 minutos en televisión, imagínate para mí, que soy un lego, que no entiendo nada. No, pero es engorroso porque tampoco tenés del otro lado la apertura de responder. La ley es clara en cuanto dice... Debe haber oficinas que atiendan concretamente estos casos. Y no cierran oficinas. Antes había, digamos. Dentro del Estado. Igual podés recurrir. Pero está bien la pregunta de Rosalía en el sentido de que, viste, que a lo que yo apuntaba, de cuándo, por ejemplo, te tenés que asesorar o hacer un reclamo. Porque ya las tarifas tienen, digamos, un cuadro determinado que lo fijó el gobierno nacional. Ahora, esa queja, esos reclamos también son individuales, son estatales de los municipios, de las provincias, de quien sea, y es una vía judicial, digamos, en las cuales llegó a la Corte Suprema y fijó la razonabilidad que tiene que ver con el poder adquisitivo y si se puede pagar o no se puede pagar, que evidentemente tampoco la razonabilidad llegó a un punto aceptable. Y el otro es, a mí me llega la factura y digo, y hay veces que es tan ostensible el aumento que dicen, yo no puedo estar pagando eso. Le pasó el otro día a una amiga mía que dijo, espera, te corto porque yo lo conté el otro día acá, porque tengo que ir a reclamar a determinada empresa porque me cobraron 5 veces más que la factura anterior. Era como una obviedad, fue a reclamar. Ese caso llega. Pero ¿qué pasa? Acá, cuando hablo de democracia de baja intensidad, estoy diciendo, no tenemos defensor del pueblo. Esos organismos, esos estamentos... El ombudsman. Exactamente, hace 9 años. Pero hay ombudsman. Y además, por ejemplo, a mí me pasó el año pasado, me vino 5 veces más, como el caso de tu amiga. Igual, en el invierno, yo calefacciono mi casa utilizando el servicio energético. Entonces, comparado obviamente con el bimestre anterior o el mes anterior, con electricidad, calefacciono mi hogar. Y me había venido no les miento, de 400 pesos me vino 4.000. Entonces, 10 veces más. Sí, dije 5 veces más, cualquiera. 10 veces más. Obviamente dije, está mal. Recurrí siempre a la empresa distribuidora de energía, a la que en mi caso me abastece. Pagá y después vemos, te dicen. Sí, en ese caso llevó 3 meses mi reclamo. ¿Y cuál fue su respuesta? Vinieron, me costó, tuve que yo insistir, como dicen ustedes, porque no venían a hacerme la inspección. Bueno, finalmente después de 2 meses vinieron la primera, pedí una segunda.
Y era real. ¿Y qué pasa? Que también, esto no sé quién lo maneja o quién lo define, pero era lo que yo mostraba recién. El cargo fijo es bajo si vos tenés un consumo muy mínimo. Pero cuando vos consumís tantos kilowatts, el valor salta de forma muy disparada. Entonces yo ya tenía 1.000 pesos solo de consumo, era real. Al calefaccionar con calor estaba bien, claro, porque al calefaccionar con calor el consumo es abismal. Pero ¿cómo te va a subir una tarifa? No puede estar bien. Porque el cargo fijo salta mucho. Pero no puede estar bien, porque si vos pagabas 400 mangos y de un mes para otro pagás 4.000, no está bien, por más que esté bien, no está bien. Claro. Por más que esté bien. No es razonable. Bueno, pero no lo pude reclamar porque sacabas las cuentas y claro, daba tu consumo, lo multiplicás por el valor de la energía y el cargo fijo es tan alto a ese nivel de consumo, bueno. Por eso hay que distinguir entre lo que te facturan y que corresponde al cuadro tarifario que, digamos, estableció el gobierno nacional y otro que esté mal facturado. Entonces vos estés pagando algo que no te corresponde siquiera por el cuadro tarifario, claro. ¿no es cierto? Que hay muchos casos, María Belén, ¿eh? O sea, eso quiero resaltarlo. No es que esto es un caso cada 100, o sea, hay muchos casos que están mal encuadrados y hay muchos casos que se tienen que rever y por eso nosotros venimos a cumplir este rol de alguna forma ante la falta y carencia de políticas públicas concretas en este sentido de protección al usuario. Estamos nosotros que, bueno, somos llamadas ONG, nosotros nos preferimos llamar Asociación Civil Nación Derecho porque realmente entendemos que desde el 2015 a esta parte la ciudadanía ha ido perdiendo cuantitativamente cada día calidad incluso en el acceso a esto básico que es, yo quería aclarar que hay una vía previa que es la vía administrativa. Claro. O sea, ahí no necesitas tener un letrado para que te acompañe. Claro. Es lo mejor, sí, asesorarse, consultar a este tipo de organizaciones. Pero lo cierto y real es que vos podés hacer todo ese camino. Ahora, ¿qué te pasa a vos? No tenés ganas de hacerlo. Claro. O no lo conoce. La gente tiene que trabajar más horas para lograr tener que vivir. Claro. Y en casos como este que yo le digo que es por el uso mayor de luz, ya sea en el verano o en el invierno, ¿no? Según me explicaban, en este caso, en el invierno se consume mucho más que incluso en el verano. ¿Se puede reclamar igual? ¿Este tipo de reclamos conforme son justos? lo que dice la Corte, sí. Ah. ¿Por qué? Porque están los derechos humanos, que tanto han sido vapuleados. Y entonces uno no se cree que esto exista, que tenga peso. Cuando nos hablan de derechos humanos, nos hablan de una forma despectiva. Sin embargo, esto está en tratados internacionales. Eso es importante remarcarlo porque uno no lo sabe y cree que está desamparado claro. frente a esta situación. Yo tuve que abonar en total 8.000. Perdóname, estás desamparado frente a esta situación porque te cortan la luz y te cortan el gas. ¿Cómo no estás desamparado? Es por la galería que estás amparado. No estás ningún amparo tenés, te jorobás. Pero sí, la verdad es esa, muchachos. Siempre fue así, pagar y después reclamar. Aunque exista la Corte Suprema y la Corte Suprema dé indicaciones concretas, uno tiene que llegar a la justicia. Y resulta con que nos encontramos que aquellos jueces que se animan a... Después les hacen juicio político. Exactamente. Por ejemplo, Martina Force se encontró con una bomba cerca de su casa y le echaron al marido. Y le echaron al marido del trabajo. Sí. Entonces, ¿qué juez se va a animar? Claro, eso fue en el 2016, cuando hubo tantas demandas judiciales, que ya, digamos, había intendentes que las hacían, distritos y demás, que por eso llegó a la Corte Suprema de Justicia, porque además eran demandas que tenían una instancia como fallo ejemplar de manera colectiva. O sea, si uno la hace, todos los que se encuentran en una situación similar también se encuentran comprendidos en un fallo judicial que los ampare. Hasta que llegó a la Corte Suprema para poner un fin, digamos, a tanta demanda judicial. Lo que pasa es que la razonabilidad no se cumplió. ¿Y qué pasa con las tarifas sociales? ¿No hay demasiados requisitos? Bueno, de nuevo ¿se cumple la tarifa social? La realidad es que no. Uno manda a muchos, incluso familiares, a tratar de tramitarlo y se encuentra con este primer engranaje de que es ir pasando etapas para cumplimentar determinado nivel de requisitos que... Porque es un auto, por ejemplo, que tenga 10 años, ¿no? De antigüedad. Claro, y además quizás... un ciudadano común por ahí los casos son múltiples, pero es muy complejo el acceso también. Por ahí tiene un departamento que se lo compró, no sé, cuando era activo, que pudo ahorrar y comprar un departamento. Y ahora no puede pagar en ese departamento, por ahí es chiquito, no puede pagar o está desempleado. ¿Saben qué es carísima el agua? Porque como es por metro cuadrado y demás, el agua, por ejemplo, para mí, el agua es... Acá la verdad que hay que tomar una decisión, digo, no
no podemos tener un derecho humano, como bien dicen las señoras, no podemos tener un derecho humano en manos de privados. La verdad es esa. Hay que tomar una decisión estructural. Pues sí que hay que estatizarlo. Por supuesto. Sí, hay cuestiones por lo que menos tienen que ser los estatales. mecanismos de control hagan desuso lo que tienen que Es que hacer. el Estado, yo creo También. que el Estado puede Porque, ser eficiente. claro, un como poco tiene que ver es con una, esa es Hay una cuestión, un viejo mito a de ver, los 50, los 60, los 70, que el Estado es es ineficiente. una cuestión conceptual. El Estado puede ser Tal eficiente. cual, Ahora, me exacto. tiene que demostrar el Estado que es eficiente como administrador y que yo voy a tener un mejor servicio y que además hay que indemnizar a las Perdón, empresas privadas. María ¿no? Belén, Sí. perdón, te digo Sí. algo. O sea, el Estado debe demostrar que va a dar un mejor servicio y que es eficiente. ¿Me podés explicar qué Y una buen cuestión de servicio, costos. qué buen servicio han dado las empresas privadas? Los cortes que te de luz cortan la luz. que hemos tenido Digo, este verano han ¿Cuál es, sido cuál es la Está bien, eficacia pero o la digo, eficiencia de está los privados? Entel, ¿te acuerdas lo que De era? acuerdo, por Entel, eso sí, todo, sí. claro, Digo, por estamos eso. de acuerdo que hay un viejo estigma de que el Estado Yo administra no mal las considero que empresas. son mal administradores. Yo creo pero que el tiene Estado... ser un... el Pero hay Estado- estados que son buenos administradores y otros que Eso no. es lo que hay que cambiar. Sí. Esa es la Y el matriz. Estado somos todos. Esa es la matriz, Y algo perdóname, importante, esta es la matriz exactamente, cultural como que hay que el cambiar. Estado somos Claro, todos, claro. y en este sentido nosotros venimos a poner un poco de cristalidad a que ejerzan los derechos más allá del incordio que puede resultar el camino a llegar a algo, porque en ese, como bien dijiste vos, en ese camino de empezar a trazar lazos serios y concretos en el tema democrático, también es esto, hacerme cargo de que cumpla la reglamentación vigente en las empresas prestatarias. Claro. Y además los órganos de control también hacerlos cumplir, porque hoy está en la desidia Que alguien absoluta. controle, Eso claro. Nadie Claro. controla nada y todo parece que si me llega una factura alta, bueno, la tele me dice que todo aumentó, entonces quizás yo No, ni lo siquiera pago porque alcanzo no a lo sé, analizar Totalmente. Por como eso te hablo de la ciudadano mala a que quizás estoy facturación. en un problema de mala facturación Claro. a Además, ese nivel. hay un consenso de toda la sociedad que plasmó el Congreso en una ley donde retrotraía las tarifas, que fue vetado nadie por le dio este bola. gobierno. Sí, tal cual. Entonces, no es que no le dieron bola. Sí, fue vetado. No, no, fue Fue vetado. vetado. Pasó O por el sea, Congreso. pasó por el Congreso, fue ley y se vetó. O sea, hay una sociedad que está reclamando. Lo que pasa que este gobierno no Silenciado. está oyendo Exactamente. estos reclamos. Claro, es interesante lo que dijo. La tele me dice, claro, el que está sentado en su casa, dice, sí, en la tele dijeron que aumentaron las tarifas Un o montón. 8,1. Viste todos los porcentajes que damos. Y que aumentó esto, el 10% este mes. Y que acumulado, entonces bueno, entonces esto que me llega... Empezamos a Es analizar. lógico. que es lo Es que me lógico, dijeron. sí. Ahora, más allá de lo ideológico del rol que tiene que tener el Estado, porque si no podemos estar este programa y todo el día, que no está mal un día que hablemos de esto, yo creo que hay gente que sí le interesa si lo hace el Estado o los privados porque tiene una cuestión ideológica marcada. Partidos puedo políticos, corregir? políticos, ciudadanos. Espera, y hay otra cuestión que es que me parece que el ciudadano, mientras le den el servicio, ¿no? Se lo den bien y lo pueda pagar, ¿viste? No sé si está tan pendiente de eso. No me compliquen la vida. Claro. Claro. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. Yo te quería hacer una Cuidar, ¿cómo no? aclaración, Por María supuesto, Belén. por supuesto. Nosotros disentimos con esto de que es ideológico, Sí. porque cuando hablamos de la categoría de derechos humanos, ahí no hay ideología. Exactamente. Porque justamente los medios estigmatizan la categoría para que nosotros nos inhibamos a pedir lo que nos corresponde. Para Hay sobre la tratados- estatización. No, ¿Estás a ver, hablando? si decimos que los servicios sobre los públicos... derechos no hay duda. No, si los Estoy servicios hablando sobre la públicos estatización. esenciales son Sí. por una arraigambre en una categoría conceptual concreta, que son los derechos humanos, esto es básico. Está instalado Tenemos- que es el agua nada más. No, lo único pero que en te realidad pueden cortar, la eso es lo que está normativa, la instalado. 24240, habla de todos los servicios Pero públicos está esenciales. instalado que La lo único está que no te pueden instalado. cortar es el La agua. Constitución Nacional habla de vida digna. Exactamente, es digno por ahí. vivir hoy sin luz. Es una discusión larguísima. No, Bueno, no es ideológico, eso es lo que desde digo. el ranchito, Ahí sí es No, los ideológico. desde el derechos ranchito no más son ranchito. ideológicos. No. Lo que estoy hablando es el concepto de cuál es el rol del Estado. Claro, si el Estado debe Puede hacerse ser, cargo o no. Claro. Está bien, pero Igual es algo muy importante Ideológico, remarcar. político, debatible. Este Estado hizo una quita de subsidios y fundamentó su decisión en la inversión a cambio que debían hacer las empresas para evitar, por ejemplo, en el verano cortes de luz. Y ahí no hay control. Claro, no hay y control. sigue habiendo cortes de forma La sistemática. matriz. Entonces, te aumentó la tarifa 3000%, no hubo control, las empresas hacen lo que quieren, ¿y dónde están las inversiones? Digo, eso está fallando. La ahí matriz también. del por ahí, problema... que hacen lo que quieren, que no hay control.
que nosotros estamos desprotegidos aún teniendo todos los mecanismos concretos de protección. La Ley de Defensa del Consumidor explica en todo el plexo normativo que tenemos una tutela adjetiva. Esto implica que nosotros en cada instancia como usuarios debemos pedir información, debemos ser informados, o sea, Ahí es está. un ida y vuelta, inversiones están debemos haciendo? ser informados y además nos deben informar por todos los medios que ellos tengan a disposición. Y cuando decimos no se cumple nada de esto, Claro. hablamos de esto, que Claro, no se cumple porque, ni a ver, lo básico, como el derecho a la ciudadana, información. yo puedo también estar muy vulnerable, tanto que el servicio público me lo preste un privado o me lo preste el Estado. Sin duda. Porque si me lo presta mal, yo sigo siendo vulnerable. Exactamente. Ante digamos, cómo me lo prestan, si me cobran muy caro o no, si no me están cumpliendo con esa... O sea, ahí pues también Pero soy vos vulnerable. fijate que cuando... Y tengo que combatir al Estado. Y perdón, cuando el Estado se ocupa de la producción, de la extracción de gas y petróleo y demás, también tiene un determinado costo que Claro. lo cubre, obviamente, el Estado, con las regalías a las provincias y demás, que somos Pero nosotros. fíjate que Eso también hay que qué prever. curioso, que Sí. cuando te cortan la luz, la gente no va y hace un piquete y cierra la calle y dice, no, le protesta al gobierno. O la que sea, o el Le sur. protesta al gobierno, o Edesur, o Edesur, o la empresa que sí. fuere, digamos. No va y dice con nombre y apellido la empresa que le da el servicio, sino que le protesta al gobierno, porque el gobierno debe ser el garante. El gobierno siempre es el garante, siempre, Exactamente. aún Claro, siendo privado, por lo que contrato. fuere, Claramente. es el que debe administrar ese Ese es bien el y ese contrato servicio. social Ese es el que contrato se está social. rompiendo. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos naturalizado que las empresas deben ser privadas? Esto debe estar privatizado. Y te sigo como avanzando en la matriz. ¿Por qué debemos garantizar que la salud está privatizada? ¿Por qué tenemos que tener La educación, diferentes empresas? Pero la educación ahí ya hasta ahí te lo digo, porque te la tomo. Como tenés una opción un poco más abierta. Pero la salud, la mayoría de la clase media dice, si no tengo prepaga, ¿qué hago? No, voy a... Y los mismos funcionarios te dicen, vas a morir en un hospital Pero público. porque esto es un negocio, es un falso, negocio. ¿entendés? Claramente nosotros llevamos Servicio a cabo- Universal de Salud y terminar con el negocio de las prepagas. Por ejemplo, terminar con nosotros eso. llevamos Pero bueno, adelante- estos son todas asignaturas pendientes que hacen. En realidad, que lo que hay que hacer es cambiar la matriz económica. Exactamente. Bueno, Es te mucho digo más- que es complejo hay pelear países contra eso. desarrollados que tienen la medicina, por ejemplo, Estados Unidos es carísima, Bien. privada. Acordate el Medical Aid de Barack Obama, lo que le costó en el Congreso, Por y eso. encima tuvo una aprobación muy parcial Porque de lo que él eso pretendía. hay que pelear Está contra bien. las matrices económicas Sí. y es muy complejo Entonces, pelear los contra hospitales tienen que esas funcionar matrices. como corresponde, que es el sistema público de salud, porque además hay excelentes profesionales que se Claro. rompen el alma para brindarte lo mejor en las Excelente guardias. material humano Y tenemos. en todos lados tal cual. Y bueno, pero a ver, saca un turno en un hospital a ver cuánto tiempo te lleva. Por eso la gente dice, lo que no quiero dejar de pagar es la medicina prepaga. Pero también, o dejar de tener obra María social. Belén, también hay mucho mito en eso. Si vos vas y sacás un turno, tampoco están así. Tampoco están así. Pero nosotros, la clase media, estamos cooptadas como que, no, viste, Y no, en el caes privado en el también hospital. tardás un Por eso, montón, mínimo un mes. Se entiende que hay Te digo un que negocio. yo te digo, sí. tengo bastante experiencia en el tema y porque además mi hermana se ocupa de salud pública, digo, Sí. no es tan así, que la salud pública, vos pedís un turno para hacerte una operación de no sé qué y te lo dan dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, dentro de 7 meses. Digo, hay como particularidades y hay que ir viendo cada una de las cosas, pero las cosas no están así. Bueno, No que están. funcione bien también depende del Estado. y del Por controlador del supuesto, Estado. por También supuesto. depende de nosotros, Sí, María Belén. sí, porque Exactamente. nosotros Todos los somos el días, Estado. Sí, exactamente. claro. Pero nosotros hemos Por abandonado eso- el control. Por eso también es importante Comparto. la existencia de ONGs como las de ustedes, porque defienden los derechos de los usuarios y los consumidores hasta donde uno no tiene alcance para hacer una interpretación. Y sobre todo tratar si de está- poner le cobran en bien o valor, mal. claro, y sobre todo tratar de poner en valor este ejercicio que nosotros perdemos en la práctica de decir, bueno, llevemos adelante lo Claro. que tengamos que llevar, aunque no sea largo y Bien tedioso, gorros. pero hagámonos cargo, porque en algún momento yo no tengo dudas que esto se va a dar vuelta y que el usuario realmente va a tener el poder que tiene por reglamentación y por tratados internacionales y por mismo el artículo 42 de la Constitución Nacional. Es decir, digamos, está todo. Cuando Claro, dicen es no hay hacerlo normativa aplicada, valer. es hacerlo valer, es el ejercicio. Claro. Ese es empoderarte Claro. de lo que te corresponde. Les estaba comentando Sí. que nosotros, por ejemplo, hacemos amparos por educación y le ponemos al juez sobre la mesa. Resulta que el Estado
en este caso el local, el de la Ciudad de Buenos Aires, realiza subsidios a las escuelas privadas, pero no construye la cantidad de escuelas públicas que se necesitan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo no tengo vacante en un colegio como corresponde, como lo dice la Constitución de la ciudad. La Constitución de la ciudad obliga a que el Estado solvente y garantice las vacantes a partir de los 45 días, no desde los 4 años, desde los 45 días. Todo el mundo tiene que tener acceso a la salud, a la educación, si yo como Estado boicoteo, pero a veces te pasa, María Belén, que no te podés inscribir en la escuela pública. No que no hay vacantes. No hay vacantes. Si quiero, resulta que tengo que ir a colegios donde se me caen los techos, se lastiman nuestros hijos porque están en deplorables condiciones. Bueno, les agradecemos muchísimo que hayan venido. Un placer. Quería recordar, María Belén, que el martes 14 vamos a estar explicando un poquito más técnico cómo impugnar facturas, dónde dirigirse, con quiénes en primera mano. ¿Dónde? Martes es Comuna 9, es la Asociación de Comerciantes de la Comuna. Avenida Juan Bautista Alberdi. Va a estar también. Puede ser una nota ahí, Rosalía. Sí, muy interesante. ¿En qué barrio porteño es? Matadero. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, puedes hacer una nota ahí. Sí. A ver, ¿cómo funciona, Ana? Buen día. Primero.